Cuando hablamos de función renal, hablamos de que obviamente estamos hablando de todo un sistema. El sistema urinario, como su nombre dice, está constituido por diferentes órganos que contribuyen en realidad en general a la formación de la orina. Al formar la orina, obviamente participan estructuras anatómicas que vamos a ir viendo a continuación detalle por detalle. Y obviamente es importante que el formar la orina no es solo un hecho de formar un elemento, un sedimento o un desechos, sino al formar la orina se hace todo un proceso que contribuye a que el cuerpo en general, todo lo que es líquidos, electrolitos, todo lo que está relacionado con la circulación sanguínea, la presión, las hormonas, el metabolismo que hace todo el cuerpo, está relacionado con este elemento importante que llamamos orina. De ahí es vital que veamos entonces la fisiología del sistema urinario, obviamente comprendiendo la parte molecular, anatómica, funcional y molecular de la formación de la orina por los riñones. Entonces aquí vemos una imagen, evidentemente los riñones que están íntimamente, casi en estrecha relación con la circulación sanguínea, miren, de los grandes vasos, y en íntima relación con la eliminación de la orina que producimos. Entonces, todo esto es un conjunto de actividades. Como todo fisiología, todo está controlado, regulado y obviamente todo es constante a nivel del organismo. Estos elementos llamados riñones, que son el número dos, uno izquierdo, otro derecho, generalmente en la mayoría, aún más del 90%, se expresa de esta manera. Tenemos dos riñones. Cada riñón, obviamente, está conformado por estructuras que a continuación vamos a ver, que conocemos como unidad funcional, ¿no? Esa estructura que hace que el riñón sea un órgano que trabaja en lo que ya dijimos anteriormente, hace que lo tengamos que ver directamente desde el punto de vista molecular. Entonces decíamos que el aparato o sistema urinario es un conjunto de órganos, ¿sí? ¿Qué órganos? Riñones, vejiga, uréteres, uretra, ¿verdad? Y todo lo que vamos a ver más adelante. Aprovecho esta imagen para decir que el aparato urinario tiene un sistema de conductos llamados vías urinarias, que se inician a nivel de los cálices menores, cálices mayores, el renal y luego los uréteres. Hasta los uréteres se dice vías urinarias altas. Cuando hablamos de vejiga y uretra, hablamos de vías urinarias bajas. Entonces, esto es muy importante porque el paciente clínicamente a veces presenta sintomatología de vías urinarias bajas, que es característico con unas particularidades que nos hacen diferenciar de vías urinarias altas. Decir vías urinarias altas, estamos hablando de una patología más profunda que puede comprometer el riñón. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, estamos hablando de esto, no lo olviden, vías urinarias altas y vías urinarias bajas. Y la unidad funcional se encuentra en cada riñón. Vamos a ver qué cantidades y cómo son estas estructuras, que ustedes ya las conocen de sobra, pero ahora vamos a ver desde el punto de vista funcional. Así también vemos que tenemos un elemento, un órgano que es la vejiga, que es vías urinarias bajas junto con los uréteres, que cumple una función que vamos a ver más adelante. Entonces, desde la formación de la orina hasta la micción, vamos a ver cómo funciona este aparato o sistema. Muy bien.
Seguimos. Entonces vamos a ver cómo se forma la orina. Obviamente vamos a ver que primero debe filtrarse, luego ese filtrado va a ser el futuro compuesto de la orina. ¿De dónde se filtra? De la sangre, ¿no es verdad? ¿Dónde se filtra? En el riñón. ¿Cómo lo hace? De manera controlada. Existen múltiples funciones que el riñón cumple al hacer todo esto que vemos. Y vamos a ver, una de las principales funciones es la homeostasis. La homeostasis, si ustedes recuerdan, ¿qué es la homeostasis? Es el control, o perdón, es el mantenimiento casi constante de los elementos del medio interno, ¿sí? Todos los elementos. Vamos a ver la fisiología, ¿no es verdad? Cómo está organizado el riñón, las vías urinarias que les hablaba, cómo se irriga. Vamos a ver esta parte, cómo es que llega a nutrirse el riñón. No se olviden que tiene que cumplir una función, y para cumplir una función las células del riñón tienen que ser altamente irrigadas, no es que trabajan sin nutrición y sin irrigación. La unidad que conforma toda esta funcional que nosotros conocemos se conoce como nefrona. Esto está ahí. Luego vamos a ver la micción en relación a la vejiga, cómo funciona, quién lo inerva, cómo orinamos, cómo se inicia el proceso de la micción y cómo cuando esa vejiga dice hay que evacuar, no evacuar la orina, cuánto evacúa la orina cada micción que hacemos. Entonces, todo esto vamos a ver a continuación. Todo el proceso de la formación de la orina hasta la micción. Algunas anomalías que podemos hacer como manera de comentario para que vean la importancia de conocer la fisiología de la función renal. Seguimos. Aquí tenemos dos grandes grupos que hacen que se dé la micción a nivel del riñón para lograr una homeostasis del medio interno. Elimina todos los desechos metabólicos que ingerimos, desde la bebida hasta la verdura o la fruta, los químicos que tienen estos, todo lo que ingerimos, ese metabolismo que se da en el cuerpo produce metabolitos o desechos que deben ser eliminados o procesados. Así también sustancias químicas o fármacos que ingerimos. No olvidemos que todo el tiempo a veces nosotros comimos algunos, desde a veces una vitamina, ¿no es verdad? Hasta un antibiótico lo más fuerte. Otra cosa que el hígado, perdón, el riñón elimina son los metabolitos de las hormonas que producimos diariamente. Entonces, todo lo que metabolizamos, alimentos de cuerpos extraños, químicos, hormonas, todo lo que nosotros metabolizamos es eliminado por el riñón de una forma llamada metabolismo. Muy bien, seguimos. La otra función general que cumple el riñón obviamente es regular el volumen de líquido en el cuerpo y los electrolitos. Entonces maneja lo que llamamos el equilibrio hidroelectrolítico. Volumen de sangre, volumen de líquidos, volumen vamos a decir así, de electrolitos que tenemos en el cuerpo. Si ingerimos esto, no ingerimos, igual el cuerpo realiza su eliminación. Entonces, en el libro detalla estas 7 funciones que podemos detallar para no perdernos. Decíamos excreción de metabolitos de desechos, sustancias químicas, todo lo químico que ingerimos. Regulación del equilibrio hidroelectrolítico, lo que ya sabemos, hidro es agua, electrolitos son los sodio, cloro, potasio, magnesio, todo. Regulación de la osmolalidad, o sea, cuánto de concentración de líquidos y solutos y solventes en el cuerpo regula que esté todo a una dosis, a una dosis aproximadamente exacta para que podamos nosotros vivir.
La presión arterial, obviamente, al regular el volumen de líquido del cuerpo, regula el volumen de sangre y volumen y la presión arterial depende del volumen también. La regulación de equilibrio de ácido, no se olvidemos que el pH de la orina es ácida. Cuando nosotros orinamos, el pH nunca de la orina es neutro, generalmente es ácido, 6, 6,5, 5,5. Eso es ácido. ¿Por qué es ácido? Porque eliminamos todos los ácidos que el organismo produce. Al unirse un elemento que conocemos como no metal con el agua, se produce ácido, ¿se acuerdan? Cuando se une un metal con agua, se produce óxidos. En este caso, estamos poniendo ácidos. Por ejemplo, el CO2 más agua forma ácido carbónico, ¿no es verdad? El ácido láctico, ácido úrico, vamos a ver más adelante, ¿no? El ácido sulfúrico que producimos, ¿no? O sea, prácticamente se producen muchos ácidos en el cuerpo, de tal suerte que miren la importancia de eliminar los ácidos, es que el cuerpo, la sangre, tiene un pH de 7,4. Eso es alcalino. Cuando nosotros hablamos de pH normal del cuerpo humano es de 7,4. 7,2 es acidez. O sea, en otras palabras, ustedes me dicen, pero no, el pH neutro es 7, es cierto. Un pH normal del cuerpo no es neutro, es alcalino, es de 7,4. Por favor, que apague su micrófono. ¿Quién está haciendo? Entonces, decíamos que es importante entonces que haya una eliminación de la orina porque se elimina muchos ácidos. No se olviden, el hidrógeno es eliminado gracias a la reabsorción de sodio, se elimina hidrógeno y se Doutor, retiene bicarbonato. Sí, estão pedindo te para escucho. autorizar a entrada, para ingressar à classe. Ah, ya, perdón, pero no, ya le di, a ver, no hay nadie. A ver. Entonces, no se olviden eso, por favor. Entonces, una persona que no orina, imagínense cómo va a ser la parte ácida, ¿no? También la secreción de metabolitos, lo que decíamos, la excreción de hormonas. Eh, Todo el día nosotros producimos hormonas de crecimiento, hormonas gonadotróficas, ¿se acuerdan? Hormonas, la testosterona, las hormonas, las mamotróficas, o sea, las prolactinas. Entonces, todas estas hormonas que producimos diariamente nosotros, todo el tiempo son degradados, metabolizados por el hígado y sus compuestos son eliminados por la orina. Una prueba de ello es, por ejemplo, el test de embarazo. Es posible determinar un metabolito de la hormona que produce la placenta en la orina. Esa es la fracción beta, ¿se acuerdan? Este ácido, esta hormona solo produce la placenta. Entonces, si hay la fracción beta, quiere decir que la hormona que produce la placenta, que es la gonadotrofina coriónica, está en sangre. Por eso hay el metabolito en orina, porque el hígado está degradando, o sea, metabolizando la hormona que produce en este caso, la placenta. La gonadotrofina coriónica solo produce la placenta. Entonces, si hay placenta, hay embarazo, ¿no? Hay embrión. Y si hay embrión, pues hay bebé, ¿no? ¿Verdad? Entonces, miren, eso es real, así es. Las drogas que consumimos, por ejemplo, los jugadores, ¿no? ¿Verdad? Le hacen un examen ¿se acuerdan? El test del DOPA, ¿no? El test para DOPA, y para determinar, en realidad es un nombre, nomás no es que determina solo dopamina, sino que determina metabolitos de drogas, de cocaína, ¿no? De marihuana, incluso de algunas efedrinas, ¿no? Entonces, estimulantes todos. Entonces, eso se elimina por orina. Solo necesitamos orinar y ahí sale lo que hemos consumido, cualquier medicamento químico.
Y otra cosa importante, la gluconeogenia, también el riñón contribuye a la producción de glucosa o metabolismo de la glucosa. Entonces, si ustedes se fijan, múltiples funciones. Entonces, ¿qué pasará si un paciente entra en falla renal? Su función, su riñón no funciona. Entonces, imagínense qué alteraciones va a tener el paciente. Y no nos olvidemos también, el riñón también produce hormonas, ¿no es verdad? Es endocrino, ¿sí? Produce eritropoyetina y renina. Entonces, imagínense si no produjera eritropoyetina, disminuye la estimulación de la producción de glóbulos rojos en sangre. Es de ahí que a los pacientes con nefroinsuficiencia renal que se hacen hemodiálisis, se les administra eritropoyetina, ¿no es verdad? Eso es muy importante. Entonces, seguimos. Sabiendo entonces todo esto, vamos a hablar a lo que hemos venido. Muy bien. Entonces, el riñón, decíamos que elimina todos los metabolitos y productos químicos. Es necesario hacer esta puntuación porque en la orina vamos a hallar y vamos a determinar si el riñón está funcionando bien solamente viendo qué metabolitos y qué elementos tiene la orina y qué elementos en sangre son normales. Ejemplo, urea. Esto es muy importante. La urea, todos saben que es el metabolito de las proteínas que consumimos nosotros, que en el hígado, cuando van las proteínas, se degradan ¿a qué? Las proteínas son polipéptidos, ¿se acuerdan? Los polipéptidos son péptidos. O sea, un polipéptido es varios péptidos. Los péptidos, a su vez, están compuestos por aminoácidos, ¿se acuerdan? Y los aminoácidos, obviamente, cuando se degradan, el resultado del metabolismo de un aminoácido que es de las proteínas, obviamente, que consumimos, es la urea. Entonces, cada que el paciente se hace un examen de urea en sangre, se determina cuánto de urea tiene. Lo normal de la urea, si la urea está dentro de lo normal, el riñón está trabajando de una manera normal, porque a través del riñón se elimina la urea que sobra y que se produce todos los días cuando consumimos proteína. Eso es muy importante, por favor, por eso una prueba para ver si el riñón de un paciente está trabajando bien es la determinación de urea en sangre. Normalmente es de 20 a 40 miligramos por decilitro. Eso es lo normal. Si fuera más de eso, si estuvieran en 60, 70, 80 en sangre, entonces dos cosas están pasando. Que es uno, menos probable que está consumiendo, metabolizando más proteína de lo normal, o está produciendo o está consumiendo proteína normal y está eliminando menos de lo normal. O sea, en otras palabras, se eleva la urea en sangre. Imagínense. Entonces, no se olviden eso. Luego, otro metabolito es la creatinina. La creatinina es un metabolito de la actividad muscular. Cuando hacemos actividad muscular de la creatininsinasa, producto del metabolismo de la creatininsinasa en la contracción muscular, que todos los días también producimos creatinina. Entonces, la creatinina se elimina a nivel renal todos los días, de tal suerte que un paciente, cualquier paciente con músculos y con actividad normal, elimina creatinina todos los días por vía urinaria. Normalmente esta creatinina debe estar casi entre 0,8 a 1,2 miligramos por decilitro en sangre. O sea, en otras palabras, si esta estuviera en 3, en 4, estamos hablando
no estamos hablando de un fisiculturista que está produciendo mucha creatinina por tener muchos músculos. No, estamos hablando que el riñón no está eliminando la creatinina y vamos a ver más adelante cómo se hace. Entonces, si yo hago un examen de urea y creatinina en sangre y estas están elevadas, eso es igual a falla renal. El riñón está haciendo una injuria renal primero y luego va a entrar en falla renal. Es lo que hay que cuidar muy bien. Entonces, no se olviden, mire cuál es la importancia de saber qué se elimina por la orina. También es importante lo que decíamos los ácidos. El ácido úrico. ¿Quién no ha escuchado hablar, ay, mi ácido úrico está elevado, ¿no? ¿Verdad? O mi urea está elevada. Entonces, metabolito de qué es el ácido úrico. No es nada más ni nada menos que el metabolito del ADN de células que consumimos nosotros. En otras palabras, del núcleo que tienen las células. Entonces, cuando un paciente tiene el ácido úrico elevado, no es porque no solo el riñón puede estar fallando, sino que está produciendo mayor cantidad de ácido úrico. Y el ácido úrico en exceso nos produce trastornos metabólicos como, como por ejemplo el problema de gota, ¿no? Entonces, esto es esencial saber. Entonces, cuando una persona tiene urea elevada, tenemos que ver falla renal y evitar que consuma mucha proteína. ¿Sí? Cuando tiene ácido úrico elevado, debemos, obviamente, hacer que el riñón trabaje bien, pero hay que disminuir la ingesta de alimentos que tengan, ¿qué cosa? Células y que las células tengan núcleo, ¿sí? Entonces, de ahí viene que la carne, por ejemplo, ¿se acuerdan el músculo estriado? Cada fibra, ¿cuántos núcleos tiene? 3, 4 núcleos. Entonces, un paciente con ácido úrico elevado puede consumir carnes. No, o le diré, solo coma carne de pescado nomás, así será, carne de pollo, todo, todo lo que tiene núcleo, todos los alimentos que tienen núcleos, obviamente estamos hablando de animales, entonces va a elevar el ácido úrico, ¿no? Entonces, este que tiene ácido úrico elevado puede comer queso. El que no puede comer queso, urea son proteínas, los que tienen urea elevada, ¿no? Entonces seguimos, es así que el ácido úrico es importante que sepamos lo que... Otro elemento que se elimina en la orina es la bilirrubina. La bilirrubina viene de la degradación de la hemoglobina. La hemoglobina, ustedes saben que está en los glóbulos rojos, y los glóbulos rojos viejitos, cuando llegan a cierta edad, son, si ustedes quieren, destruidos, son eliminados en el bazo y se libera la hemoglobina. En ese momento, el macrófago, cuando se libera la hemoglobina, nosotros generalmente no tenemos hemoglobina libre en sangre, ¿no? El poco periodo que hay, la milésima cantidad que hay de hemoglobina en sangre, inmediatamente se degrada y se separa el hierro. El hierro de la hemoglobina, cuando se separa, se convierte en protoporfirina. La protoporfirina se convierte en biliverdina y la biliverdina en bilirrubina. Esa bilirrubina, que es producida por la eliminación del glóbulo rojo por el metabolismo de la hemoglobina, debe ir al hígado. En el hígado se convierte en bilirrubina conjugada y es eliminado como ¿se acuerdan ustedes? Como urobilina o como estercobilina en las heces, ¿se acuerdan? Entonces la urobilina en la orina es producto del metabolito de la hemoglobina que en el hígado se conjuga y al conjugarlo se elimina a través de la bilis a las vías
biliares, la vesícula biliar, el coledo, coledo al duodeno, el duodeno al intestino delgado, del intestino delgado se reabsorbe como urobilina y este en sangre del intestino va a los riñones y los riñones lo eliminan por la orina, es el que le da el color verde amarillento o lo que llamamos nosotros ámbar de la orina. Finalmente, el metabolito de las hormonas que ya hemos visto. Entonces, todas estas sustancias que vemos que se eliminan a través de la orina, que todo viene de todo el cuerpo, entonces son sustancias que deben ser eliminadas porque si se detendrían, se acumularían en el cuerpo, se vuelven no solo dañinas, sino cuerpos extraños y que pueden ser tóxicos para el organismo, ¿no es verdad? Entonces es importante que sepamos esto a la hora de nosotros ver la función renal. Así también los alimentos, aquí dice, ¿no verdad? Hay alimentos que están con plaguicidas, a veces no podemos nosotros a veces, eliminarlos, por eso las verduras, las frutas a veces se lavan, pero sin embargo a la larga pueden tener estos elementos que si son en grandes dosis podemos morir, ¿no verdad? Entonces estamos hablando de una función, realmente el riñón es un órgano vital. En otras palabras, sin riñón no viviríamos, ¿no verdad? Entonces de ahí vienen los pacientes renales. Entonces aquí tenemos la misma imagen que ya les mostré, esto es la estructura del riñón. Entonces vamos a ver algunas cosas, algunos detalles. Si ustedes se fijan, el riñón tiene una corteza, aquí se ve, que está conformado, ¿se acuerdan? Las papilas y por las pirámides de Malpighi, ¿se acuerdan? Entonces, las pirámides no son más ni nada menos que estructuras que, vamos a decir así, están conformando las papilas donde drenan los conductos colectores. Mire, los conductos colectores son varias nefronas que confluyen ellos a través del túbulo colector o conector. Entonces, los conductos colectores reciben cientos de nefronas y a través de los túbulos o túbulos conectores o colectores y van a llegar a formar los conductos colectores. Estos conductos colectores se van a unir a un conducto más de mayor calibre, más grueso, y cada uno va a terminar en un huequito, en un tubito, un porito de la papila renal. Esas papilas entonces drenan todo la orina que ya ha sido procesada a los cálices menores, los cálices mayores, la pelvis y luego los uréteres. Eso es. Pero ¿de dónde viene esa orina? ¿De dónde viene? Obviamente viene del filtrado glomerular. Vamos a ver. Aquí, antes de esto, quería mostrar. Entonces, la arteria que lleva sangre, aquí está la arteria aferente, lleva el glomérulo, más adelante va a ver mejor esto, lleva el glomérulo filtra el plasma a la cápsula de Bowman y en la cápsula de Bowman sigue el trayecto a través del túbulo contorneado proximal, el contorneado distal, perdón, asa de Henle, distal, túbulo colector, túbulo conector y conducto colector. Entonces, ese filtrado que es el plasma va a viajar por todos estos túbulos a función, vamos a ver en otro capítulo, el filtrado también vamos a ver en otro capítulo. Por ahora, lo que debemos mencionar es que, ¿qué es la orina? Es lo que se filtra de la sangre. ¿Qué se filtra? El plasma. Dice plasma excepto proteínas, Después todo se filtra. Sodio, cloro, potasio, magnesio, azúcar, aminoácidos, todos los elementos
que llegan drogas, tóxicos, metabolitos, hormonas, todo se filtra a nivel del glomérulo. Entonces, si nosotros vemos el contenido de la cápsula de Bowman, es plasma mismo, pero sin albúmina, sin proteína. Eso es lo normal. En orina no puede haber proteína. Entonces, esa sangre que va al glomérulo y se filtra, retorna, retorna a través de la arteria eferente hacia los capilares peritubulares. Los capilares peritubulares son los que nutren las células tubulares. En otras palabras, la sangre que ha filtrado y vuelve sin lo que ha filtrado, porque lo que ha filtrado se va por los túbulos, vuelve a la arteria eferente y nutre a todas las células tubulares. Fíjense. Y una vez que ha nutrido a las células tubulares, va a las venas o vénulas renales, y de las venas renales a la vena renal, y de la vena renal, obviamente, a la cava inferior, de la cava inferior aurícula derecha, ventrículo derecho, pulmón, ¿no es verdad? Pulmón, aurícula izquierda, ventrículo izquierdo, aorta. Entonces la sangre que va a la aorta tiene oxígeno, se ha eliminado todos los desechos tóxicos posibles, se ha equilibrado los hidroelectrolitos, por eso es que esa sangre otra vez vuelve a la circulación para nutrir la célula, y esto lo hace minuto a minuto y segundo a segundo. Entonces, la estructura renal es importante. Este es un gráfico, pero en la ecografía podemos ver así. Fíjense, aquí está la cápsula renal, ¿verdad? Es la membrana que envuelve al riñón. Miren, miren, este es importante, el tamaño de la corteza, todo es homogéneo, esta es una ecografía. Luego están la médula renal, si ustedes tienen los cálices menores, mayores, todos los túbulos, todo eso, ¿verdad? Entonces, así se ve un riñón en la ecografía. Aquí dice hígado, este está el riñón, ¿no? ¿Verdad? Si es hígado, estamos hablando del riñón, en este caso, derecho, ¿no? Aquí vemos otra vez el riñón. Miren cómo están conformadas las papilas. Estas son las papilas que están drenando. ¿Qué están drenando ahí? Los conductos colectores. Cada conducto colector recibe una cienes de nefronas. Un riñón tiene alrededor de 1 millón de nefronas cada riñón, ¿no es verdad? Entonces decíamos que aquí evidentemente se ve cómo es que la corteza del riñón, la médula renal que está por las papilas, las pirámides, y obviamente aquí vemos los cálices, ¿no? Cálices menores, aquí está, cálices menores de las papilas, las pirámides de Malpighi, ¿se acuerdan? Entonces, esto drena aquí todo lo que se filtra, y esto ya es la orina, y desciende hasta la pelvis, de la pelvis a los uréteres a la vejiga. Entonces, estamos en esa parte bien. Decíamos también que tenemos, obviamente es importante, 2 riñones, izquierdo y derecho. Estos 2 riñones nos garantizan el funcionamiento, bueno, el equilibrio, la homeostasis interna del cuerpo. Es importante saber que cada riñón normalmente trabaja solo al 30%, ¿no? De la capacidad que tiene. Entonces, cada que nosotros tenemos algún exceso, alguna situación, tenemos un rango de 70% en cada riñón para poder, si ustedes quieren, abastecer lo suficientemente, lo necesario, que garantiza va a haber un equilibrio interno importante. Es de ahí que incluso es de ahí que una persona puede donar un riñón, ¿no? No habría no tendría que entrar en falla o tener problemas renales la persona que dona uno de sus riñones, porque los riñones abastecen de más al organismo. Obviamente, ¿no? Hay que tener también cuidado, porque no nos olvidemos que, ¿qué pasa si yo dono un riñón y después eh, entra en falla mi riñón por alguna situación que puede ser?
algún exceso que haya cometido, alguna situación que normalmente no pasa. Generalmente yo que conozca o que sepa una persona sana que ha donado un riñón, no es, no, no está ahorita haciéndose diálisis por haber donado un riñón, ¿no? Entonces, obviamente también tienen que ver la edad, ¿no? Se dice que a partir de los 40 años nosotros perdemos el 10% de la función de la, no de la función renal, sino el 10% de la cantidad de nefronas que tiene el organismo. Entonces, si hablamos de 100% a los 50 años, ya tenemos 90% de las nefronas funcionando, ¿no? Y estamos hablando de 60, 70 años, estaríamos hablando solamente ya de un 70-60% de la función de las nefronas. Entonces, se dice que cada 10 años nosotros perdemos 10% de las nefronas que tenemos. Vamos a ver algo más de la circulación sanguínea. Aquí tenemos un riñón, aquí está, ¿no? Lo que decimos nosotros, la cápsula renal, ¿no? Y obviamente esto es una figura más, igual es riñón, ¿no? Entonces, eh, entonces aquí está la médula, ¿no? Y los cálices, ahí está. Y esta figura es más para que vean, miren, la pelvis y el uréter, ¿no? Miren cómo es el uréter, ¿no? Ecográficamente es posible ver eso, ¿no? Entonces, de ahí vemos que ahí está la pelvis, ¿verdad? Que está saliendo así, ¿no? Y aquí está el riñón, ¿no? El uréter, ¿no? Sale ahí, ¿no? Entonces, este es el parénquima, ¿no? Está renal, este es hígado, ¿no? Entonces, así. Entonces, seguimos. Es real, ¿no? Eso se ve en la ecografía, ustedes van a ver. Entonces, ahí tenemos, esto es importante. Aquí tenemos la unidad funcional, que es la nefrona, lo que decíamos, que tenemos alrededor de 1 millón de nefronas en cada riñón. Aquí viene, mire, esta es la cápsula renal, la cápsula de Bowman, perdón, el glomérulo, la arteria que llega, ahorita vamos a ver el rama de qué, esta es la eferente, ¿no? Y luego la aferente, el 4, ¿verdad? Arteria eferente, el 4, aquí está. Y luego va a los capilares peritubulares, nutren los tubos, a las células tubulares y ahí drenan a la vena, ¿no? Vena capilar venoso peritubular y luego a las arterias, a la vena renal y que recoge la sangre y lo drena a la vena, ¿no? Entonces, esta es una nefrona característica. Aquí está el sexto que dice, ahí está túbulo contorneo distal, el canal colector o túbulo colector, ¿no? ¿Verdad? El asa de Henle y el capilar peritubular. Entonces, esta es una asa de Henle, el asa de Henle, ¿no? Descendente, ¿no? La delgada es descendente y donde está, y la gruesa es parte ascendente, ¿no? Esta es la ascendente. Luego sí el tubo contorneo distal, ¿no? Y el canal o con túbulo colectores, ¿no? Y este une al conducto colector. Y aquí quería mostrarles, esto es muy importante. Aquí tenemos las arterias renales, ¿no? Generalmente se dividen en tres, ¿no? En dos, anterior y posterior, ¿no? Las anteriores y posteriores, luego las interlobulares, aquí están, las que están entre lóbulos. Luego de ser interlobulares, se convierten, estas dan rama a las ¿dónde está aquí? Interlobulares, ¿no es verdad? Interlobulillares, ¿no es verdad? No, perdón, a ver, interlobulares, sí. Esta es las arqueadas, las arciformes, y de las arciformes recién las interlobulillares, y las interlobulillares dan a los rectos, y los rectos a las aferentes. Entonces las arterias rectas dan a las aferentes, y ahí vemos que las aferentes llegan al glomérulo, ¿no? Aquí tenemos lo que hay en plasma. Hay fosfolípidos, hay colesterol, ¿no? Hay grasas neutras, glucosa, urea, hay ácido láctico, ácido úrico, creatinina, lo que veíamos, ¿no? La bilirrubina.
Y las sales biliares, lo que veíamos, la bilis, ¿no? Ahí está. Sales biliares que contienen obviamente trazas y que ahí está la urobilina, el urobilinógeno, ¿no? Entonces, eso es lo que aparece en orina, ¿no? Aquí vemos una nefrona, aquí está, el capilar glomerular, la cápsula de Bowman y todo lo que ya hemos visto, ¿no? El asa de Henle, muy importante. Si se fijan, aquí está la corteza, esta es toda la corteza renal, la corteza, y aquí está la médula renal. Entonces, en la médula, ¿qué hay? ¿No, verdad? Están las asas de Henle y también están los conductos, los túbulos, los conductos colectores que, miren, reciben a varios túbulos colectores, varias nefronas, varios, y forman el conducto colector que luego forma la papila renal donde drena la orina. Vamos a ver más adelante funciones cada uno de estos. Aquí tenemos dos tipos de nefronas, las corticales o de la corteza cerebral, perdón, la corteza medular renal y las yuctamedulares. Yucta quiere decir cerca, pegado, junto a la médula. Entonces son dos tipos de nefronas que igual tienen todas las mismas funciones con algunas características que vamos a ver en los otros capítulos de detalle. Aquí tenemos, es muy importante, ahora vamos a entrar a la función de la vejiga. Antes de todo esto quería decirles que cuando hablamos de vías urinarias, los uréteres, su función es drenar o bajar, garantizar el paso de la orina hacia la vejiga. Entonces, ¿cómo lo hacen? Toda la orina que se produce acá llega a la pelvis, y en la pelvis hay un estrecho superior que al llegar a la orina se distiende e inicia un peristaltismo automático de la propulsión, si usted, el transporte de la orina. O sea, los uréteres hacen un peristaltismo automático. Todo el tiempo están contrayendo y relajándose, garantizando que la orina llegue a la vejiga. Es así que una persona, si estuviera echada, acostada, o incluso si estuviera colgada de los pies como murciélago, entonces igual la orina que se produce en el riñón no se queda en la pelvis, igualito llena la vejiga, igual gracias a esos peristaltismos, ¿no? Entonces eso es muy importante. Eso es estímulo autónomo simpático que vamos a ver más adelante. Entonces, gracias a eso la orina llega a la vejiga. La vejiga obviamente es una bolsa que está adaptada para distenderse y contraerse, es elástica, flexible, que puede distenderse hasta lograr una cantidad importante de la orina, no pasa más de medio litro, 450, 400 ml máximo, eso en el vivo. Sin embargo, en el cadáver puede llenar una vejiga hasta 2 litros, ¿no? En vivo, entonces podemos decir que esta vejiga, al llenarse y llenándose de orina, va aumentando de tamaño hasta llegar a recibir una cantidad importante de orina. Entonces, de ahí que es elástica. Entonces, la vejiga, ¿qué función tiene? Simple, llano, es recibir la orina o coleccionar la orina en los periodos intermiccionales y participar en la micción. Entonces, en este caso, la vejiga cuando está vacía, la presión es cero, no hay presión. A medida que va aumentando la orina en la vejiga, va aumentando la presión en la vejiga, ¿no? Así, normalmente en la vejiga, después de que uno orina, solo máximo quedan 20, 30 ml, hasta 50 ml de orina. Es normal eso, ¿no? Entonces, una vez que tiene cero y poca cantidad de orina, entonces la vejiga va llenándose a medida que va aumentando de volumen de agua, de orina en la vejiga, va aumentando la presión, ¿no? Esta presión, obviamente, cuando ya llega a los 200, 300 ml, nos llama a miccionar. Nosotros generalmente
cada vez que vamos al baño, miccionamos esa cantidad, ¿no? Hasta 350, 400 ya es mucho, ¿no? Entonces, eso pasa a nivel de la orina y es constante, ¿no es verdad? La vejiga tiene un tono propio que va distendiéndose a medida que se va llenando la vejiga. Cuando llega a los 400, 300 mililitros de orina, entonces la vejiga, su presión aumenta rápidamente y puede llegar a aumentar la presión mucho más incluso que la presión media arterial. ¿Qué quiere decir? Si hablamos de presión media arterial, 100 milímetros de mercurio, la vejiga puede llegar a esa cantidad, a esa presión más o menos. Aquí se habla en centímetros de agua, que es un poco menos que mi mercurio, pero estamos llegando por lo menos a unos 90, 80 milímetros de mercurio. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que la vejiga puede llegar a llenarse y tener una presión tal que puede evitar la circulación de sangre que llega a la mucosa vesical. No se olviden que las arterias que nutren la mucosa vesical, que es de transición, son arterias que perforan el músculo de la vejiga, que se llama detrusor. Entonces, cuando la presión dentro de la vejiga es mayor que la presión capilar, entonces va a haber una disminución del aporte de nutrientes, va a entrar en isquemia y vamos a tener una inflamación de la mucosa vesical, lo que se conoce como cistitis. Para evitar eso, la vejiga, vamos a ver cómo funciona. Ante una presión máxima, inicia ondas de micción. Empieza a contraerse automáticamente, tratando de evitar, si ustedes quieren, el estallido. Que nunca se ha visto que una vejiga ha estallado porque el paciente no ha orinado, no ha ido al baño. No se ha llegado a eso, pero sí se ha visto estallido vesical en traumas, ¿no es verdad? En accidentes o en peleas de personas en estado etílico, su vejiga llena, se cae en una piedra, le da una patada o se golpean o se aplastan, hay estallido vesical. A eso es otra cosa, es por de tipo accidental, ¿no? Entonces a eso se denomina ondas de micción. Vamos a ver cómo se dan estas ondas. Bueno, aquí estamos, esto ya hemos visto cómo es la orina, dónde va todo eso. Esto también hemos visto que la angiotensina, aldosterona, el control de la presión a largo plazo. Esto quiero mostrar. Entonces, cuando hablamos de arteria aferente, aquí está, se drena la orina, el plasma se drena y obviamente, ¿dónde drena? A la cápsula de Bowman, de la cápsula de Bowman a los túbulos, hasta que llega a excretar la orina. Entonces, una vez que pasa esto, se forma la orina, entonces la vejiga cumple su función. ¿Qué llega a la vejiga? A la vejiga? Lo que ha filtrado, lo que se ha reabsorbido, lo que se ha secretado y termina en la excreción, que es la orina. Entonces, ¿qué es la orina? Es el resultado de la filtración, reabsorción y secreción. O sea, filtración menos la reabsorción. O sea, ¿qué quiere decir? Se ha filtrado, varios elementos se han reabsorbido y otros se han secretado. Entonces, ahora se debe excretar. Entonces, de aquí vemos la sangre ya limpia, si ustedes quieren, de los elementos que se ha purificado la orina. Aquí tenemos, antes de esto, antes de hablar de vejiga, esto es importante. Entonces, hagamos de cuenta de la arteria aferente, la arteria eferente, el glomérulo. Cápsula de Bowman, túbulos. ¿Sí? Todos son así. Miren el gráfico A. Hay sustancias que llegan al glomérulo, se filtran y todo se elimina. No se secreta ni se reabsorbe. Mire, se filtra y se elimina. Esto, por ejemplo, es
la creatinina. La creatinina que se filtra, casi nada se reabsorbe ni se secreta y todo se orina. Figura A. Figura B. Hay elementos, metabolitos, sustratos, lo que ustedes quieren más de, que se filtran a la cápsula de Bowman, fíjense, pero una parte se reabsorbe y otra se elimina. Este es el agua, los electrolitos, algunos aminoácidos. Miren, se filtra, se reabsorbe una parte y el otro se elimina. ¿Sí? No se va a olvidar el agua y los electrolitos. Un ejemplo claro. ¿Hay electrolitos en la orina? Sí. ¿Hay agua? Sí. Pero no todo se ha eliminado. Se ha reabsorbido una gran parte. ¿Sí? Figura C. Hay elementos que, miren, fíjense, se filtran y todo se reabsorbe. Los dos ejemplos clásicos son el azúcar, la glucosa y los aminoácidos. No, miren, les decía que el azúcar se filtra, igual que todos, pero miren, todito se reabsorbe. Por eso no hay azúcar en la orina. El diabético, ¿cuál es el problema? Que cuando filtra el azúcar, es mucha la cantidad que se filtra que no logra reabsorber todo y por eso aparece en orina. De ahí que cuando una persona tiene glucosuria, glucosa en orina, se dice que su cantidad de azúcar en orina está lo más probable elevadísimo. Elevado. Tan elevado que el riñón no ha podido reabsorber todo y aparece en orina. Y este último, el D, fíjense, son sustancias que se filtran, pero también se secretan. Estos son todos los desechos que podemos ver. A ver, los ácidos, por ejemplo, se filtran y también se secretan, de tal suerte que la orina es ácida. Algunas drogas, algunos elementos químicos también se filtran y se secretan. De tal suerte entonces que a nivel renal, fíjense, no todo se reabsorbe y no todo lo que se filtra es. ¿Qué quiere decir con esto? Entonces, que la orina que está al final de cada, vamos a decir, que está en la vejiga, es el resultado del filtrado, reabsorbido y secretado de los elementos del plasma. Y obviamente eso cumple la función del riñón aumentando o disminuyendo la filtración. ¿Cómo lo hace? Cuando el riñón quiere eliminar más agua, produce vasoconstricción eferente y vasodilatación eferente. Entonces, ¿qué pasa? Llega gran cantidad de agua, se filtra gran cantidad y a través de los túbulos se elimina gran cantidad. Es así cuando nosotros tomamos líquido demasiado, en exceso, ¿se acuerdan? Orinamos más. Es porque al aumentar el volumen de agua, al aumentar la presión arterial, estas células detectan eso, inmediatamente producen vasoconstricción eferente y aumenta el filtrado y aumenta la eliminación. Cuando hay poca cantidad de agua, no se debe eliminar mucha agua, entonces es fácil. Hay vasoconstricción acá, llega poco y vasodilatación aquí. Entonces, todo lo que llega casi no se filtra y pasa al otro lado, entonces se retiene agua. Y se retiene todo lo que necesita. A eso se llama lo que conocemos nosotros como filtración glomerular, regulación de la filtración glomerular. Esto del aparato yuxtaglomerular ya hemos hablado. ¿Cuál es la función de la célula mácula densa? Pregunta el examen. Regular la concentración de sodio y cloro en la orina a través del reflejo túbulo glomerular. ¿Sí? Eso ya hemos visto. A ver, vamos a ver cómo es la micción. La micción está dada por una fuerza que hace la vejiga al contraerse. Vamos a ver cómo lo hace. Y
la compresión del abdomen, una contracción abdominal, ayuda en la evacuación de la vejiga. ¿De qué depende la micción entonces? Del tono de la vejiga, del tono de la pared abdominal y de la vía urinaria baja. En este caso, que la uretra esté permeable. En el varón a veces no están así cuando tienen problemas de próstata. Entonces, en este caso, este señor tiene una potente vejiga, un potente, y su uretra está bien, ¿verdad? ¿Qué es lo que orinamos? Obviamente orinamos este contenido, ¿no? Es una cantidad X, podemos orinar, esta es una muestra donde se puede ver que hay, ¿no verdad? Algunos elementos, hay un color, hay un olor, hay una cantidad de compuestos químicos que se determinan en la orina para ver si el riñón está trabajando bien. Aquí tenemos una vejiga que está llena, fíjense, está bastante llena, y aquí una vejiga que ya ha terminado de evacuar casi todo, entonces la vejiga no se queda así por si acaso con aire, sino va disminuyendo, se va disminuyendo en tamaño y colapsando, haciendo que obviamente no haya contenido de aire, ¿no? Ligeras cámaras, burbujas sí, pero no están así. Entonces, este es el uréter, ¿no? Que se abre gracias a que existe un esfínter que nos permite nosotros iniciar la micción o no cuando queremos, y hay un esfínter intermedio que es automático, que depende del trígono vesical. Vamos a ver más adelante. Aquí está una vejiga ecográficamente llena. Está quedando sin tiempo. ¡Wow! Ya vamos a terminar. Entonces, aquí una vejiga llena. Esta es una ecografía de una vejiga normal que está con contenido vesical, ¿verdad? Entonces, este está lleno. La vejiga, el agua al no tener una densidad, entonces torna, si ustedes quieren, translúcido, ¿no? Eso es así, ¿no? Esta es la pared vesical, no está engrosada, está en tamaño normal. Entonces, esta es la vejiga en sí, ¿no? ¿Verdad? Entonces tenemos una vejiga ahí. Aquí tenemos una vejiga ya casi evacuada, pero lo que quiero mostrarles es esta parte llamada trígono vesical. Aquí el trígono vesical es una estructura que está compuesta por dos extremos, es trígono en forma de triángulo, dos extremos que es donde desembocan los dos uréteres, y la punta del triángulo está en el orificio de salida del de la uretra. Entonces aquí, ¿por qué es importante? Aquí es el marcapaso de la vejiga. Cada que la vejiga se llena, este espacio, esta área es comprimida e inicia la evacuación y la contracción de la vejiga, que nosotros acompañamos relajando el esfínter externo, que es voluntario. Si ustedes ven, la vejiga es un músculo liso que es involuntario, es autónomo, igual que los uréteres, ya que tiene inervación simpática y parasimpática. ¿Qué hace el simpático? Aumenta la contracción y la fuerza de la micción, o sea, estimula para que la vejiga vacíe el contenido, contrayendo el músculo detrusor. Cuando impacta en contraposición, lo inhibe. Entonces la vejiga se llene hasta lo que es normal y se evacúe cuando es necesario. Quiero que vean, el simpático es L2, el parasimpático es sacra, o sea, nervios sacro 2 y 3. Los dos, simpático y parasimpático por mnemotécnico, los dos son 2. Solo que simpático es L y el parasimpático es S. También es S3, entonces inhibe la contracción del músculo e inhibe la contracción del esfínter del cuello de la uretra.
Entonces, estos dos relajan, los dos relajan y evitan la contracción para la micción. Nosotros en sacradosis nervio pudendo, que es voluntario, es estriado, entonces regulamos a través de esto. ¿Por qué es importante esto? Cuando una persona tiene paraplegia, obviamente no va a poder evacuar la vejiga ni va a tener control de la micción. Entonces, esta persona que va a pasar puede estallar su vejiga si no tiene una sonda y todo el tiempo estar mojándose, humedeciéndose si no tuviera una sonda. Entonces, pacientes con paraplegia se los debe sonda, o sea, se les debe poner sonda de manera de por vida porque es la única forma de regular la vejiga. En otro caso, si tuviera una lesión solo sacra hasta a partir de la L2, no, la L5, todo estuviera intacto, entonces el paciente todo el tiempo evacuaría la vejiga y no había control, ¿sí? Fíjense, por eso es importante saber esta inervación. Entonces, en pregunta de examen, a veces en pareo yo les hago cuál el simpático es L2, L3, L4, L5 o el parasimpático es L1, L2, L3 o es sacra 1 o sacra 2 o sacra 3. Esto les pongo. Y el pudendo, miren, es sacra, relación sacra 2 y 3. Entonces, parasimpático y pudendo 2 y 3 y L2 simpático. Eso es muy importante. La vejiga, aquí decíamos, a medida que aumenta el volumen de sangre, de orina en la vejiga, va aumentando de presión. Cuando llega a los 400, puede llegar a 100 milímetros o centímetros de agua de presión. Gracias.